Muy bien. Bueno, hermanos, gracias por este privilegio de poder estar acá junto con ustedes, compartiendo este rato. Ustedes, como bien saben, Pavón es muy importante para nosotros, los hermanos en Don Bosco, porque son como nuestros papás, nuestra iglesia papá. Y bueno, en esta hora yo quería compartir con ustedes un versículo que está ahí. La verdad que hay todo un tema alrededor de este versículo que se puede hacer como una conferencia. Eh, y dice el versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos leer el 13 y el 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Eh? Pablo está hablando acá, entre tantas cosas, de que él mismo no había alcanzado un estado de perfección, de completitud, ¿no? Cuando la Biblia nos habla de perfección, de un creyente perfecto, nos habla de un creyente completo, un creyente que tiene todo el bagaje de cosas que Dios quiere que tenga. Eso es un creyente perfecto, ¿no? Pero yo me quiero centrar en el versículo 14 porque dice mucho. Nos está hablando de Pablo, el apóstol, ya sabemos, y una frase que quedó acuñada ahí que dice, prosigo a la meta. Y verdaderamente creo que un tema que debemos siempre tener en cuenta en nuestras vidas como creyentes son nuestras metas espirituales. Eh, la palabra meta que aparece ahí es la traducción de una palabra griega que es skopos, con K, scopos. Si uno va al portugués y habla de lo que es el alcance de algo, hasta dónde se abarca determinado tema, se llama scopo. ¿eh? Y si uno va en inglés, esa misma palabra es scope, y de ahí viene, ¿eh? De algo que nos habla de un marco abarcativo. Primeramente, el original, esa palabra quiere decir algo que fija la mirada y está vigilante en ese área que está vigilando. Fija la mirada en un lugar y está vigilante, atento. ¿eh? Es un punto fijo que uno no deja que se le pierda de vista. ¿Vieron cuando uno era chico y miraba las estrellas y por ahí compartía con quien tenía al lado, posiblemente un padre, un hermano mayor, un amigo, y decía, ¿de qué estrella me hablas? De esa, y uno como que se queda quietito, porque si uno baja la vista y la vuelve a levantar, capaz que ya no la encuentra a esa estrella entre tantas. ¿eh? Bueno, esa estrella y ese punto que tenemos entre varios otros puntos es la meta. ¿eh? Es un uso metafórico que nos habla de estar concentrados en el lugar hacia donde tenemos que ir. ¿eh? Y la verdad es que el tema de metas en otros ámbitos, quizás no eclesiales, se habla mucho. Y en el ámbito espiritual es importante también. Pablo hablaba de esta meta. ¿Por qué es importante? Porque el que no sabe a dónde va, nunca puede saber si va bien o va mal. El que no tiene una meta hacia la cual estirarse para alcanzar, nunca sabe si le están yendo bien las cosas o le están yendo mal. En la Biblia, el creyente tiene sus metas ahí, ¿no? Pero después hay como
una puesta en práctica de todo lo que el creyente hace para darle gloria a Dios, que se lleva adelante con cosas por ahí más chicas. La razón de ser, el propósito de la iglesia es darle la gloria a Dios y de cada uno de sus miembros. Ahora, ¿cómo se hace darle la gloria a Dios? Bueno, de varias maneras. Predicar su palabra es una manera de dar gloria a Dios. Hacer discípulos, alabar su nombre, agradecerle, reconocerlo, adorarlo. Eso es dar la gloria a Dios. Y para yo hacer todas esas cosas, para alcanzar discípulos, también hago pequeñas cosas para llegar hasta ahí, ¿no? O sea, me voy planteando como determinados objetivos que yo voy a cumplir para poder hacer lo que estoy buscando hacer. Y Pablo había entregado su vida y tenía una meta que era adorar vivamente al Señor. Y de ahí no corría la mirada. ¿Y por qué es importante? Porque si uno no tiene ese foco en el lugar hacia donde quiere llegar, la verdad que lo único que hace es transcurrir el tiempo. Podemos ser creyentes toda nuestra vida y sin embargo llevar pocos frutos, glorificar poco el nombre de Dios. Lamentablemente es así. Hay muchos creyentes que con todo lo que hacen tienen propósitos y persiguen esos propósitos, esas metas y esos objetivos espirituales para dar gloria a Dios. Y hay creyentes que no lo hacen. Y el creyente que no tiene claro el buscar ese propósito de dar la gloria a Dios y de cómo alcanzarlo y de qué cosas va a hacer en su vida para que eso suceda, es como un barco a la deriva que no tiene norte. O sea, ¿cómo sabemos si vamos por el camino correcto si ni siquiera sabemos a dónde tenemos que ir? Un cristiano que tiene metas definidas, tiene un sentido de dirección, sabe cómo y dónde servir para alcanzar esas metas. Ahora, un cristiano que no tiene meta definida no sabe bien qué hacer para servir. Un cristiano que tiene meta definida se encuentra animado porque sabe que lo que él está haciendo y lo que va a hacer apunta a ese propósito de darle la gloria a Dios. El creyente que no tiene meta vive desanimado porque es como transcurrir el tiempo. No sabe que lo que hace o no llega a percibir que lo que hace es para dar gloria a Dios. Se pone en automático, va a las reuniones, va a las conferencias, va acá, va allá, hace lo que tiene que hacer, cumple los horarios, pero vive una vida sin motivo, sin motivación, sin interés. Y posiblemente muchas veces porque lo único que hace es ir a donde va la manada y no hay un propósito personal. Un creyente que tiene metas definidas busca la excelencia porque quiere cumplirlas esas metas y busca hacer las cosas bien. Un creyente que no tiene metas definidas acepta la mediocridad, digamos, porque no entiende el valor de lo que hace. Un creyente que tiene metas espirituales aprecia a quienes llevan fruto para el Señor y a quienes trabajan a su costado, porque entiende que están apoyando el propósito de dar la gloria a Dios. Sin embargo, un creyente que no tiene meta muchas veces critica, se pone en un lugar y mira para un costado y mira para el otro, y está ocioso y busca errores, busca deficiencias. Un creyente que tiene metas definidas va y trabaja para el Señor, y uno que no las tiene asiste a actividades. Por eso es tan importante esa palabrita metas. Y yo creo, meta, y yo creo que como creyentes tenemos que vivir constantemente preguntándonos y planteándonos objetivos. Y cuando los planteamos, ponerlos en oración delante del Señor. Lo hacemos muchas veces con nuestros objetivos personales, pero ¿lo hacemos con los espirituales? Esa es la pregunta. Y como un subtema de las metas, porque cuando uno habla de metas, es todo un trabajo poderlas definir, entendiendo el criterio bíblico para definir metas espirituales. Es toda una lucha llevarlas adelante.
Pero hay un tercer foco que tiene que ver con las metas, que es cuando uno compromete su vida en pro de esas metas. Y yo quería en esta hora hablar brevemente de ese tema, que es lo que aparece en el PowerPoint que estamos viendo. Estar comprometidos con metas espirituales implica estar comprometido con el Señor y su obra. Y yo pongo acá esta palabra porque es fácil de recordar. Ahí dice tipo. Tipo, no nos vamos a olvidar de la palabra tipo. La palabra tipo básicamente nos habla de 4 aspectos en los cuales el creyente muestra compromiso. Hay otra palabra al lado de la palabra metas o meta que hemos leído de Pablo que nos habla del compromiso y es la palabra prosigo a la meta. No la dejo al costado. La definí, sé que no es fácil, sé que tiene dificultad, entonces prosigo a la meta. Y proseguir quiere decir que no la abandona, que se compromete. Por eso es importante el compromiso. Siempre el creyente tiene una parte activa en su vida cristiana y en su vida espiritual. Y eso es lo que termina verdaderamente haciendo diferencia entre creyentes que pueden tener el gozo de ver los frutos y creyentes que no. Por eso 4 letras tipo que nos hablan de 4 aspectos importantes. La verdad que me toca tener esta reunión con creyentes bastante maduros, creyentes que seguramente han oído de este tema, pero qué bueno es que podamos compartir esto, que podamos repensarlo, porque a veces nos pasa que como maduros creemos que hay cosas que ya las sabemos y no las tenemos que revisitar. Pero el Señor cómo nos enseña, ¿no? Que tenemos que estar una y otra vez haciendo memoria de todas las cosas. Así es que el Señor nos puso la cena del Señor para hacer memoria de la base de nuestra fe, que es el sacrificio, la cruz del Calvario, donde Él murió y resucitó. Nosotros también debemos refrescar muy a menudo cómo va el rumbo de nuestra vida y repasar un poco cómo está nuestro compromiso con el Señor. Así que la primera es la letra T y nos habla del testimonio. Y el testimonio es importante para Dios. Algunos por ahí no lo tienen en cuenta, pero Dios siempre estuvo atrás de que los creyentes podamos tener un buen testimonio. Y tanto es así que lo vemos en la palabra de Dios, que, por ejemplo, podemos ir a Hechos 6, 3, y vemos allí cuando se nombraron los diáconos. Y cuando se nombraron los diáconos, buscaron varones de buen testimonio. En segundo lugar, vemos que en 1 Timoteo 3, 7 y 8, dice que es importante que un diácono tenga buen testimonio de los de afuera. Las viudas que recibían en el reparto de dinero, en 1 Timoteo 5:10, dice que tenían que ser de buen testimonio, tenían que tener. Y el mismo Señor nos habla en Mateo, capítulo 3, versículo 8, de que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No importa lo que digamos, importa lo que hacemos. Y el testimonio, no vamos a poder dar la gloria a Dios en la medida que nuestro testimonio no sea un buen testimonio. La primera manera de comprometerse con nuestras metas espirituales es tener allí un testimonio. Miren, una vez, no sé si ya se los conté a ustedes, pero asistí a una charla de imagen personal. Y me decía, ¿qué tiene que ver eso? Y yo no sé qué tiene que ver, pero asistí. Era una vez una charla gratuita que me habían invitado y digo, bueno, voy a asistir.
¿eh? Y dijeron algo muy importante. Dijeron que a las personas, primero se las ve, luego se las oye y más tarde se las comprende. Por eso es importante nuestro testimonio. Porque si lo que está afuera no llama ni siquiera la atención o es desagradable, ni siquiera lo oigo. O sea, cuando estamos haciendo la obra del Señor, tenemos que estar presentables, manejarnos con educación, estar bien aseados, hablar con educación a la gente, ser suaves. Porque yo si no guardo esa forma, ni siquiera paso al siguiente nivel, que es que me oigan. Una vez que me ven y paso el filtro de la vista, me oyen. Y cuando me oyen, tengo que llevar un mensaje consistente. Tengo que hablar lo que es interesante y verdadero. Y eso es el Evangelio. No puedo ir a hablar de otras cosas con la gente cuando estoy hablando de mi testimonio. Sí, puedo hablar en líneas generales, pero cuando estoy haciendo la obra, es importante lo que yo digo, porque primero me ven, pero luego me oyen. Si lo que ven es bueno, si lo que oyen está bien expresado, recién se van a interesar en comprender lo que yo les dije. Así que fíjense qué importante es la parte testimonial. Hay personas que nunca van a llegar a leer una Biblia y sin embargo van a vernos cómo nos comportamos. Si no nos cobraron un gol y insultamos al referee, si nos agarramos a piñas con el equipo contrario, si decimos que no hay que mentir, pero los chicos en la escuela se copian o los más grandes no pagamos nuestros impuestos, todo eso es testimonio, ¿eh? Lo que hacemos más que lo que decimos. Y Dios siempre se agrada de esas personas. Y en definitiva, como Lucas dice en el capítulo 6, versículo 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Quiere decirse que lo que nosotros mostramos hacia afuera, de alguna manera es lo que está dentro. En segundo lugar, vamos a avanzar un poquito, ¿eh? Acá, ahí hay como un faro dibujado del testimonio, porque eso es lo que los demás ven. En segundo lugar, viene la I, dijimos tipo, y la I tiene que ver con la iglesia. Y uno debe comprometerse. Para estar comprometidos con las metas implica estar comprometidos con la iglesia. ¿Y de qué manera uno se compromete con la iglesia? En primer lugar, activamente. Y estar comprometido activamente con la iglesia implica estar haciendo lo que Dios me dio para hacer en la iglesia. Usar los dones. Primera Corintios capítulo 12, versículo 7, vamos a ir ahí. Primera Corintios 12, 7. Dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decirse que todos tenemos dones y que todos los dones son para provecho. Ahora, eso va a suceder siempre y cuando el don esté en actividad. Por eso estar comprometido con la iglesia implica poner mis dones al servicio. Eso es hacerlo de manera activamente y responsablemente. Si uno va a 1 Pedro, no vamos a ir para hacerlo un poquito más breve, dice, úsese. El don que cada uno tiene, úsese. Hay una palabrita mágica que es úsese. Es ir, ejercer el don y úsese conforme a lo que Dios nos dio. En tercer lugar,
Primero es activo, es responsable, ¿eh? Pero tiene que ser ordenado. Y sabemos la historia de los corintios. Se habla mucho de los dones, porque en Corinto había muchos dones. 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo conocemos, ese versículo. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos dones, pero no eran ordenados. Todos querían tener el don del otro, ¿eh? Todos querían poner su don por encima del otro. Por eso Pablo habla tanto de que cada uno de ellos debía ubicarse. Y estar comprometido con las metas espirituales implica dejarse moldear por Dios. ¿Y saben cómo uno se moldea por Dios, además de a través de las pruebas y todo? Dejándose ministrar por el hermano que uno tiene al costado. Porque no tenemos todos el mismo don. Pero hay algo tan llamativo que se habla acerca de los dones y que sucede en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que dice que nos sometamos los unos a los otros. Eso quiere decir ponerse por debajo los unos de los otros. Y uno dice, ¿cómo significa? ¿Cómo es? Yo me someta o me sujete al otro. ¿Cómo hago todo? ¿No era todo para los ancianos? Y no, es más amplio. Si mi hermano tiene un don que yo no tengo, yo debo respetar ese don y ponerme debajo de él y dejar que él lleve adelante el lugar que Dios le asignó y que ejerza el don que el Espíritu le repartió. Eso es hacerlo ordenado. Es dando lugar cada uno al otro don y ejerciendo el don de uno en el momento necesario. Por eso Pablo, y utiliza los dones más llamativos que estaban vigentes al principio de la iglesia, les dice, no profeticen todos juntos. Claro, en esa época profetizaban, venía el mensaje, Dios les revelaba verdades y ellos las manifestaban y así se fue componiendo el cuerpo doctrinal, ¿no? Decía, hágalo de a uno por vez. ¿Eh? Y cuando habla uno, calle el otro. Eso era sujeción, eso era orden. Por eso en la iglesia, no griteríos, no mandar unos a los otros, sino sujetarse, ser responsable y estar activo. ¿Cómo puede ser, no? Que haya gente que dice, yo creo en Dios, pero no estoy bien en la iglesia. Estoy bien con Dios, pero no estoy bien con la iglesia. No se puede. Es imposible. Porque quien está bien con Dios está bien con el cuerpo de Cristo. Tercer punto, la P de palabra. Tipo, testimonio, iglesia, palabra. Sin la palabra de Dios no podemos conocerlo. Nosotros sabemos que la Biblia, ese libro tan maravilloso, tan único, en su mensaje, en su contenido, en su propósito, es único. Tiene un propósito, que es que nosotros sepamos de Dios cosas que si Él no nos la hubiera revelado, nosotros no las sabríamos. Yo puedo saber que Dios existe a través de la creación, porque si soy sensato y observador, me doy cuenta que hay un diseño en la naturaleza que vemos, en el cuerpo humano, en los animales, en las plantas. Entonces puedo intuir o deducir que hay detrás de todo es una mente diseñadora. Sin embargo, jamás podría saber que Dios es un Dios celoso. ¿Cómo lo sé? A través de la revelación. ¿Cómo sé que Dios no quiere una adoración física, sino que requiere una adoración espiritual? Que a Él no le gusta que yo haga imágenes. ¿Cómo puedo saber que Dios aborrece la mentira? Por la palabra. Entonces, sin palabra no podemos conocer a Dios. Y si no conozco a Dios, no puedo tener una meta espiritual. Y al momento de definir mi meta espiritual y llevarla adelante, voy a necesitar conocer a Dios porque van a aparecer dificultades, porque van a aparecer tentaciones, van a aparecer intentos de desvío. La palabra de Dios dice allá, conocemos también de memoria este pasaje, ¿no? Es útil, ¿eh? Y es útil para, vamos a leerlo, ¿no? Este pasaje tan hermoso, para enseñar, para redarguir,
para instruir en justicia, ¿no? Segunda Timoteo 3, 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, quiere decir eso, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, podríamos desgranar ese pasaje, pero lo que nos quiere decir es que para toda capacidad práctica de nuestra vida, ahí va a estar la Biblia ayudándonos. Nos va a ayudar a desmentir a los demás, a corregirlos, a ser sabios nosotros, a conocer la verdad. Debemos esforzarnos y aprovechar todo lo que tenemos a mano cuando se trata de la palabra de Dios. Hoy no hay excusas. Hoy no hay excusas. ¿eh? No, tenemos las escuelas dominicales, los devocionales diarios, tenemos el eSword, los diccionarios, comentarios, Biblia en celular, el Instituto Müller, institutos bíblicos por internet. Tenemos una oferta variadísima y sin embargo cada vez estudia menos la palabra. Y cada vez parece que queremos reemplazar la palabra por lo que es más fácil, cantar, alabar, que no está mal, pero no quitemos tiempo a la palabra, porque sin la palabra no vamos a poder alcanzar esas metas. Por último, hermanos, la O, infaltable la O de oración. Mateo 7, 7 y 8, como está copiado ahí abajo en la placa, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. La oración bien dirigida. Bien dirigida es una oración dirigida al Padre, en el nombre del Hijo e inspirada por el Espíritu Santo. Es el ejercicio espiritual más grande, la oración, porque eso es algo que pasa entre el Señor y cada uno de los creyentes. Acá podemos orar en la congregación, como lo hemos hecho hoy. Podemos compartir en un grupo de personas. Pero ¿saben una cosa? Lo que pasa entre el creyente y el Señor, aún en el tiempo de oración congregacional, es único. Y lo que pasa en el cuarto del creyente entre él y el Señor en oración es único, porque hay intercesión del Espíritu Santo en ese momento. Y hay verdadera comunicación con Dios. Debe ser constante, orad sin cesar. ¿Cuánto fallamos? No hay un caso de un referente espiritual, podemos decirlo así, que no haya sido un hombre o una mujer de oración. ¿Qué podemos decir de tantos misioneros, de George Mueller? La biografía de George Mueller es una biografía de oración. La Hudson Taylor, todos los grandes hermanos evangelistas, misioneros, han sido personas de oración, porque sin oración no hay diálogo, y sin diálogo no hay voz que guíe. Y debe ser hecha con fe, por supuesto, porque el que se acerca a Dios, es necesario que crea que Él está ahí, y si alguno tiene falta de fe, pídala al Señor, que la da abundantemente y sin reproche. Y correctamente en su objetivo. Es muy lindo ver ahí a Santiago que dice: pedid y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites y placeres. Hermanos, metas espirituales. Vuelvo acá y me quedo parado solamente en esto, ¿no? Creo que una de las cosas que ha hecho la pandemia ha trastocado la vida de las personas. A todos nos ha trastocado. Nos ha trastocado en lo laboral, en lo familiar, pero también en lo espiritual. Y es hora de que revisemos nuestras metas, que refresquemos ese compromiso de servicio con el Señor. Ya pasó mucho tiempo y yo creo que hay mucha gente que hoy en día está sin rumbo porque se olvidó de sus metas espirituales. No dejemos de
plantearnos que nuestro propósito está en darle la gloria a Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente y que nos dé fuerzas para seguir adelante con alcanzar esa meta. Que algún día veremos en el cielo el fruto de todo ese trabajo. Amén.